Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Puley y soy una de las docentes de la Cátedra de Introducción al Pensamiento Científico a cargo del profesor Flax en la sede Avellaneda. En esta oportunidad conmigo trabajarán el capítulo 4 del libro Autonomía Científica, Interdisciplina y Derechos Humanos. Y particularmente esta presentación corresponde a la primera parte de ese capítulo que lleva por título Algunas notas sobre teorías del conocimiento de la nociología a la epistemología genética. Ahora bien, para trabajar este capítulo, ustedes van a contar con una serie de materiales disponibles. Entre esos materiales se encuentran el texto, propiamente dicho, la presentación en PowerPoint que va a contar de dos partes, una guía de lectura que recuerden ustedes es sobre todo para que puedan ir marcando los aspectos relevantes del texto, y por último, un glosario. En este glosario ustedes van a encontrar algunos de los términos que se presentan a lo largo del capítulo. Permítanme hacerles una recomendación. Lean varias veces este glosario y si tienen dudas consulten con el profesor o con la profesora de su comisión, porque es muy importante que los reconozcan, que los entiendan, no solamente porque aparecen en este capítulo y es necesario que los comprendan para poder entender tesis importantes del capítulo, sino porque también aparecen de una forma u otra a lo largo de toda la materia. Comencemos entonces a trabajar. Van a ver que en este capítulo se presentan diferentes perspectivas y cuestiones relativas al conocimiento en general y al conocimiento científico en particular. Y hemos decidido dividir esta presentación en dos partes. En esta primera parte vamos a trabajar las características generales del fenómeno de conocimiento y vamos a presentar sobre todo tres teorías filosóficas al respecto: el racionalismo, el empirismo y el criticismo. En la segunda parte de esta presentación nos vamos a ocupar justamente del sujeto del conocimiento y vamos a trabajar con la cuestión del lenguaje en la constitución de ese sujeto y con la concepción constructivista del conocimiento. Por último, vamos a mencionar y vamos a explicar las características propias del conocimiento científico desde la perspectiva clásica o positivista. Respecto de las características generales del conocimiento, uno puede adoptar perspectivas provenientes de distintas disciplinas, la psicología, por ejemplo, o como en este caso, la nociología, que es una rama de la filosofía que se ocupa de los problemas justamente relativos al conocer, al conocimiento. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta en este tema que hay distintos niveles de reflexión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente uno tiene que ser psicólogo, tiene que ser filósofo para ocuparse del problema del conocimiento, sencillamente porque todos somos usuarios competentes del verbo conocer. Todos conocemos cosas. Conocemos desde nuestros estados mentales en este momento, por ejemplo, si están tristes, si están contentos, si tienen hambre, sed, frío, calor, tienen conocimiento acerca de hechos del entorno físico inmediatamente perceptible. Por ejemplo, yo ahora sé que estoy delante de la pantalla de la computadora. Tenemos conocimiento acerca de hechos de nuestro propio pasado y de un pasado histórico que compartimos con otros. También conocemos cosas acerca de nuestro carácter o el carácter de otras personas, de nuestras disposiciones, por ejemplo, que le tenemos miedo a las arañas, por decir algo. También conocemos cosas acerca de procesos observables, ¿no? Por ejemplo, que la sal se disuelve en agua o que si uno no riega las plantas eventualmente se mueren. Conocemos cosas que al menos en principio no caen bajo la observación directa, pero podemos dar cuenta de ellas. Por ejemplo, que los gases están conformados por moléculas. Y también conocemos cosas, conocemos hechos cuyo conocimiento no depende de la experiencia sensorial. Por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4 o que un triángulo es una figura de 3 lados, ¿verdad? Ahora, la pregunta importante acá es: ¿qué tienen en común todos esos casos de conocimiento, que son todos muy distintos unos de otros?
Una definición clásica de esto que podría ser una primera aproximación, una primera respuesta a esa pregunta, es que el conocimiento es una relación específica entre un sujeto, que se va a llamar sujeto cognoscente, y un objeto, que va a llamarse objeto de conocimiento. ¿Bien? Ahora, ¿en qué consiste esta relación específica? También desde una perspectiva bastante general, uno puede decir que es la aprehensión, con H en el medio, por parte del sujeto de ciertas características o propiedades del objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Aprender significa tomar, significa agarrar, es decir, desde esta definición del conocimiento, el sujeto toma del objeto ciertas características, ciertas propiedades y hace de ellas una representación, se forma una representación. Esta representación puede darse, por ejemplo, a través de conceptos, y en cuyo caso estamos haciendo una conceptualización. Por ejemplo, podemos tener el concepto de triángulo como figura de tres lados, o también puede darse de manera directamente perceptible a través de los sentidos, en cuyo caso tendremos una percepción. Por ejemplo, percibir con la vista un triángulo. En cualquier caso, cuando hablamos del conocimiento como la aprehensión de un objeto por parte de un sujeto, estamos haciendo hincapié en que el sujeto reproduce las características de ese objeto. En ese sentido, se trata de un sujeto cognoscente pasivo. ¿Por qué? Porque debe acomodarse a las características del objeto. Esta perspectiva en general recibe el nombre de realismo y pueden hallarse varios grados o presentaciones de este. El más básico, si ustedes quieren, es el realismo ingenuo, según el cual las cosas son tal y como las percibimos. Esta idea, como ustedes imaginarán, es fácilmente cuestionable y cuando se la cuestiona da lugar a una forma de realismo crítico en el sentido de que entiende que los objetos tienen ciertas propiedades, sí, que son independientes, pero al mismo tiempo una parte de eso que percibimos depende de nuestra constitución física o incluso de nuestros intereses personales o de factores culturales, es decir, que la percepción aparece siempre condicionada. Un caso clásico de esto que seguramente han discutido con alguien en algún momento o han oído hablar de él es cuando uno se compra un auto 0 kilómetros de un color que le parece que no es bastante común, que no es muy común, que no se ve mucho en la calle y basta que uno saque el auto de la concesionaria para ver que hay un montón de autos de ese mismo color. La pregunta es, ¿salieron todos al mismo tiempo o era un detalle del mundo que me rodeaba que no registraba antes, sencillamente que lo pasaba por alto porque no me interesaba, no formaba parte de lo que para mí resultaba relevante? En todo caso, ambas formas de realismo adoptan la posición según la cual ese sujeto de conocimiento es fundamentalmente pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe ciertos estímulos del exterior y se acomoda a ellos. En lo que sigue, vamos a ver nosotros teorías filosóficas clásicas del periodo moderno que a grandes rasgos apuntan a considerar al sujeto cognoscente de este modo, ¿sí? Por un lado, el racionalismo, particularmente el de René Descartes, y por otro lado, el empirismo en la filosofía de David Hume. Así es como Descartes aplica este criterio de verdad a distintas esferas del conocimiento, a distintas eh, a distintos tipos de representaciones y que van. Los oyeron nombrar en la presentación del primer capítulo, se convirtieron a lo largo de la historia en los padres, si ustedes quieren, de la filosofía moderna porque propiciaron un cambio de mentalidad respecto de la filosofía medieval. ¿Bien? Y seguramente reconocen a Descartes como el filósofo del pienso luego existo, ¿sí? Que eso se conoce como el cogito cartesiano. Ahora, Descartes
forma parte de lo que se conoce como la corriente filosófica racionalista. ¿Por qué se trata de racionalismo? Básicamente porque se atribuye la idea de que lo que es conocimiento cierto, lo que es conocimiento indubitable, es decir, lo que de verdad merece el título de conocimiento, se obtiene o se descubre exclusivamente a través de la razón, esto es, sin ayuda de la experiencia. ¿Bien? ¿Qué querían decir con esto? Tanto Descartes como Leibniz, por ejemplo, también, que es otro filósofo racionalista posterior, querían decir que la razón por sí sola, sin apelar a los datos de la experiencia, podía descubrir cuál era, digamos, la estructura última de la realidad. Es decir, la razón por sí sola podía establecer cuáles son las características más básicas, más generales del mundo. En el caso de Descartes particularmente, él pretendía en cierto modo trasladar algunos aspectos del conocimiento matemático al ámbito de la filosofía. Y tal es así que asimiló el conocimiento a la certeza, una certeza de tipo matemático. ¿Bien? Cuando piensa en certeza, piensa en dos formas o dos presentaciones, si ustedes quieren. Por un lado, como un conocimiento intuitivo, inmediato, ¿bien? Como el conocimiento que se supone que uno tiene de los axiomas matemáticos. ¿Se acuerdan ustedes de la escuela de cosas del tipo por un punto pasan infinitas rectas? Bueno, eso es un axioma que no se puede demostrar, pero acerca del cual, al menos en principio, uno tendría un conocimiento intuitivo. Y la otra forma de certeza es la que se da en el conocimiento discursivo, en el desconocimiento deductivo, donde se da una cadena de argumentos que conservan la verdad de las premisas. Ahora bien, además, Descartes buscaba establecer un fundamento firme sobre el cual construir todo el edificio del conocimiento, especialmente del conocimiento científico, ¿verdad? Todo el edificio de las ciencias. Y al mismo tiempo consideraba que la razón debía ser guiada por un método que le permitiera llegar a la verdad. Y así, en el discurso del método, un libro del año 1637, Descartes describe una serie de pasos que debe seguir la razón para llegar a buen puerto. El primero de esos pasos es el que se conoce, aunque Descartes no lo llama de ese modo, como evidencia racional y que después se convirtió en el criterio de verdad cartesiano. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un criterio de verdad? Bueno, en general, un criterio es una instancia que permite distinguir una cosa de otra, ¿no? En este caso, un criterio de verdad permitirá separar lo verdadero de lo falso. Y el criterio de verdad presentado por Descartes dice lo siguiente, que tomará por verdadero solo aquello que se presente a la razón de manera clara y distinta. ¿Bien? Fíjense que acá hay tres cosas importantes que tienen que tener en cuenta. La primera es que la verdad se presentará a la razón, ¿sí? No a los sentidos. No es algo que se perciba a través de los 5 sentidos, por ejemplo, que sea una evidencia sensorial, sino siempre una evidencia de tipo intelectual, que se presentará a la razón. ¿Y qué quiere decir evidente? Evidente quiere decir claro y distinto. Claro, a su vez, significa que tiene tal fuerza, que se presenta de tal modo a la razón que no la puede negar, ¿sí? Sin caer en una contradicción. Y que sea distinta significa que no puede confundirse con nada más. ¿Bien? Si se cumplen esas dos condiciones, es decir, que determinada verdad, digamos, se presente de esa forma clara y distinta, entonces se cumple con ese criterio de verdad y estamos frente a un conocimiento, a lo que propiamente se puede llamar conocimiento. ¿Qué hace Descartes luego con este criterio de verdad? Lo aplica a lo que se va a conocer también como el método de la duda, sobre todo en un libro del año 1641 que se llama Meditaciones Metafísicas. Y allí Descartes intenta mostrar un camino en el cual se pueda encontrar, o a través del cual, mejor dicho, se pueda encontrar una verdad que sea indubitable y a partir de la cual se pueda construir toda una serie de conocimientos ciertos. Bien, a partir de esto,
Descartes aplicará este criterio de verdad a diferentes ámbitos del conocimiento, desde la tradición, desde aquello que aprendió de sus maestros, pasando por los sentidos, por la distinción entre el sueño y la vigilia, aplicándolo incluso al conocimiento racional, al conocimiento de la matemática a través de la hipótesis del genio maligno, ¿no? Un ser que es todopoderoso y capaz de engañarme de modo tal que yo crea, por ejemplo, que los triángulos tienen tres lados cuando eso no es cierto. Y una vez que aplica este criterio de verdad en las distintas instancias de conocimiento, Descartes llega a una verdad indubitable, que ese genio maligno, en tanto puede engañarme, es porque, o mejor dicho, mientras yo estoy dudando en virtud de la fuerza que tiene el genio maligno para engañarme, significa que estoy pensando. Y en el hecho de pensar, en el acto de pensar, se muestra, se manifiesta que existo. Y ahí llega a lo que se conoce como el cogito cartesiano, esta frase tan famosa de pienso, luego existo, que es la conciencia de la propia existencia. Esa es la primera verdad indubitable a la que llega Descartes y sobre la cual después intentará deducir el conocimiento de otras cosas como por ejemplo Dios o los objetos externos. Ahora bien, este cogito cartesiano es la primera verdad eh, cierta que descubre a través de la razón Descartes, pero no es la única, ¿sí? Descartes comenzará a revisar cuáles son los contenidos mentales que tiene, cuáles son las ideas que tiene dentro de su mente, y vamos a ver ahí que tiene tres tipos de ideas. Dice Descartes, ¿no? Las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas facticias. Nos interesan a nosotros las primeras, las ideas innatas. ¿Por qué? Porque esas se van a constituir como el objeto de conocimiento, que es lo que veremos a continuación. Muy bien, dijimos que Descartes llega al descubrimiento, siempre a través de la razón, de una verdad indubitable, que él existe. Llega a la conciencia de su propia existencia. Y no solo eso, la razón también le permite responder a la pregunta ¿qué soy yo? Soy una cosa que piensa, dice Descartes, y en el pensar se incluye el creer, imaginar, sentir, afirmar, negar, etc. La idea de cosa, la idea de sustancia, la idea de algo que está en la base de eh, todos los pensamientos que puedo tener, forma parte del grupo de las ideas innatas. Habíamos dicho que cuando Descartes pasa lista de las ideas que tiene dentro de su mente, advierte que algunas de sus ideas parecen provenir de los objetos externos. Esas son las ideas adventicias. Otras ideas, dice Descartes, son producto de mi imaginación cuando combina unas ideas con otras. Por ejemplo, la idea de sirena. Y esas son las ideas facticias. Pero hay otro grupo de ideas, las innatas, que tienen ciertas características particulares. Por empezar, son independientes de la experiencia y en ese sentido son a priori. Les recuerdo que lean el glosario que va junto con el material que tienen para esta presentación. Y son innatas porque se encuentran en la mente al momento de nacer. Y de hecho, para Descartes, estas ideas son puestas en la mente por Dios, ¿sí? Entre esas ideas se encuentran, además de la idea de cosa, de la idea de sustancia, la idea de causa, de Dios, las ideas relativas a los objetos matemáticos. Y en el caso de la idea de cosa, ustedes tienen en el texto el ejemplo de la cera, que es un ejemplo famoso de la filosofía cartesiana. Allí Descartes plantea el caso de un trozo de cera, con determinadas características sensoriales particulares, un determinado olor, una forma, un color, dura al tacto, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que a ese trozo de cera lo calentamos. Por efecto del calor, vamos a ver que cambia el aroma, cambia la forma, cambia la consistencia, cambia el color, tal vez incluso. Y Descartes pregunta, ¿se trata de la misma cera? Para Descartes,
la respuesta más lógica a esa pregunta es que sí, que es la misma cera. Ahora, que sea la misma cera, la misma cosa, ¿es algo que se percibe a través de los sentidos? No, porque lo que nos muestran los sentidos son cosas que cambian. Desde el punto de vista de los sentidos no es la misma cera. Y sin embargo, nosotros sabemos que sí lo es. ¿Cómo podemos saber eso? Porque es la razón, dice Descartes, es el entendimiento, el que puede descubrir que se trata de la misma cosa, de la misma sustancia, aunque tenga algunos accidentes, algunas características que hayan cambiado. Esto es así porque la razón es la única facultad capaz de advertir, capaz de descubrir las ideas innatas. ¿Y por qué nos interesan a nosotros este tipo de ideas? Porque es donde más se nota esta característica del sujeto cognoscente, del sujeto de conocimiento, como alguien, como un sujeto pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas ideas innatas ya están puestas, ya están hechas, si ustedes quieren, antes de que el sujeto las descubra. En este caso, siempre recuerden a través de la razón, porque Descartes es racionalista. Eh, es pasivo el sujeto de conocimiento porque no participa en la formación, en la construcción de ese objeto de conocimiento. Bien, las ideas innatas, que son las únicas acerca de las cuales puede haber conocimiento en el sentido más apropiado, en el sentido de que se cumple con el criterio de verdad, no son formadas por el sujeto de conocimiento. Bien, esta posición racionalista de Descartes, si bien es adecuada sobre todo para dar cuenta del conocimiento de los entes ideales de la matemática, presenta serios problemas cuando se trata de la aplicación al mundo empírico, porque en ese caso sí se requiere, obviamente, de la experiencia. No todo puede ser conocido por la mera razón, digamos. De modo que el avance del conocimiento científico, sobre todo en disciplinas como la física o la medicina, propició que se desarrollara una corriente filosófica que, aunque ya tiene sus antecedentes en la antigüedad, adquirió durante la modernidad mucha relevancia, mucha fuerza como opuesta, como crítica al racionalismo. Esa corriente recibió el nombre de empirismo y nosotros trabajaremos con un exponente en particular que es el filósofo David Hume. David Hume fue un filósofo escocés que vivió entre los años 1711 y 1776, es decir, en pleno siglo XVIII, y en buena medida continuó la línea de pensamiento de otro filósofo empirista, en este caso inglés, que se llamaba John Locke, y que vivió entre los años 1632 y 1704, es decir, en la última parte del siglo XVII, posterior a Descartes. Locke había argumentado en contra del innatismo, es decir, en contra de la tesis de que la mente al nacer contenía ciertas ideas que luego la razón podía descubrir. Para Locke, la mente era un papel en blanco, y cuando los 5 sentidos, la vista, el gusto, el oído, el olfato o el tacto, entraban en contacto con los objetos externos, producían marcas en ese papel en blanco, y esas marcas resultaban ser luego las ideas. Hume compartía con Locke la tesis de que no existen ideas innatas, es decir, previas a la experiencia y descubribles por la razón. ¿Bien? Para Hume, todos nuestros conocimientos provienen, en última instancia, de la experiencia sensible, es decir, todos nuestros contenidos mentales, todas nuestras ideas, incluso las más abstractas, provienen de la combinación y abstracción de las ideas que originalmente ingresan o marcan la mente a través de los sentidos. Dijimos entonces que para Hume los datos sensibles que provienen del mundo se imprimen, dejan marcas en la mente. Hume denomina a esas marcas percepciones y las divide en dos grupos, las impresiones y las ideas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de percepciones? Bueno, Hume plantea que se trata de una diferencia en términos de fuerza y vivacidad, es decir,
Las impresiones marcan a la mente con más fuerza, con más intensidad que las ideas. Pero no solamente eso. Las impresiones además son anteriores a las ideas y son causa de ellas, de modo tal que las ideas serían copias débiles de las impresiones. ¿Bien? Uno no puede, dice Hume, tener la idea del sabor del ananá sin antes haber probado ananá. ¿Bien? Esta relación entre impresiones e ideas se conoce como el principio de copia de Hume y funciona como un criterio de verdad. Bien, ustedes ven en este cuadrito que tienen acá que hay una doble relación entre las impresiones y las ideas. Por un lado, una flechita que va de las impresiones a las ideas. ¿Por qué? Porque las impresiones son causas de las ideas. Y por otro lado, una flecha que va de las ideas a las impresiones, porque las ideas son copias débiles de las impresiones. No es lo mismo, dice Hume, quemarse que el recuerdo de haberse quemado o imaginar que uno se está quemando. ¿Cómo funciona o de qué modo funciona esto como un criterio de verdad? Bueno, según Hume, para que una idea refiera efectivamente a algo en el mundo, para que refleje algo del mundo, debe ser copia de una impresión. Las ideas, para Hume, se dividen en simples y complejas. Las ideas simples son aquellas que no pueden separarse en otras ideas, por ejemplo, la idea de rojo o la idea de dulce. Y las ideas complejas, por el contrario, se forman a partir de la combinación de ideas simples, por ejemplo, la idea de manzana. Ahora bien, para Hume, cada idea simple debe ser copia de una impresión. Si esa idea carece de la impresión correspondiente, entonces no refiere a ningún objeto real en el mundo, o al menos no podemos saberlo. ¿Bien? ¿Para qué utiliza Hume este principio, este criterio de verdad? Sobre todo, Hume está interesado en criticar ciertas nociones fundamentales de la filosofía. La noción de sustancia, que ustedes se acuerdan que esa idea de sustancia, de cosa, era una de las ideas innatas más importantes para Descartes. Bueno, la idea de alma o yo, y sobre todo la idea de causalidad. Bien, ¿por qué marcamos esta idea? Porque es muy importante para el desarrollo del conocimiento científico, para la explicación de los fenómenos del mundo. Vamos a ver a continuación en qué consiste la crítica de Hume en base a este principio de copia, a este criterio de verdad, respecto de la idea de causalidad. Ustedes recordarán que esa idea de causalidad, la idea de la relación entre una causa y un efecto, formaba parte de ese grupo de las ideas innatas de las que hablaba Descartes. Es decir, era una de esas ideas que podían ser descubiertas por la razón solita con independencia de la experiencia. Y Hume quiere criticar esa tesis y lo hace eh, usando ese principio de copia, ese criterio de verdad del que hablábamos en la diapositiva anterior. Para poder explicar de qué modo Hume utiliza este principio de copia para criticar la idea de causalidad o de causa eficiente, primero debemos referirnos a una distinción importante que hace Hume entre dos ámbitos del conocimiento. Todos nuestros conocimientos, dice Hume, pero era algo aceptado de manera bastante general, pueden dividirse en dos grupos: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. ¿Qué diferencia hay entre dos grupos? En el primer caso, en el grupo de las relaciones de ideas, tenemos todo el conocimiento relativo a las disciplinas formales, por ejemplo, la lógica o la matemática. Se trata de conocimientos a priori, es decir, independientes de la experiencia, que no necesitan de la experiencia para ser validados. Se expresan además en general en proposiciones analíticas. Bien, les recuerdo una vez más que tengan a mano el glosario porque estos términos están ahí explicados. Que se exprese en proposiciones analíticas significa que el predicado, se dice, está contenido dentro del sujeto. Por ejemplo, un triángulo es una figura de tres lados.
que sea una figura de tres lados forma parte de la definición de triángulo. ¿Bien? Y este tipo de conocimiento es necesario, es decir, que es así y que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 y no puede ser de otra forma. Que es universal, que vale, esto significa que vale para todos los casos, y además que es cierto en el sentido que habíamos visto en Descartes, ¿bien? Que no cabe ninguna duda respecto de ese conocimiento. Por otro lado, están las cuestiones de hecho, que son las cuestiones relativas o los conocimientos relativos a cuestiones empíricas, a hechos, ¿bien? Justamente. Dentro de este ámbito de conocimiento se incluyen las disciplinas fácticas. Fácticas significa que refieren a hechos del mundo e incluyen la filosofía natural y la filosofía práctica, es decir, las disciplinas que tienen que ver con el mundo natural y con el mundo moral. Se trata de conocimientos a posteriori, es decir, que dependen de la experiencia, lo contrario a priori, ¿bien? Se expresan en proposiciones sintéticas, es decir, donde el predicado no está dentro de la definición del sujeto, no está contenido en el sujeto. Bien, por ejemplo, si yo digo, los perros muerden alfombras, ¿no? En la definición de perro no está contenido el predicado o la característica de que muerdan alfombras. Eso es algo que se agrega, ¿sí? Que se agrega como a partir de la experiencia, a partir de la observación. Y se trata, por lo tanto, de un conocimiento contingente. Contingente es lo opuesto a necesario y significa que es así, que de hecho es así, pero podría ser de manera distinta. ¿Bien? Es también un conocimiento particular, se aplica a casos concretos y se trata de un conocimiento probable. Es decir, si hemos visto que eso se daba, ese hecho se daba repetidas veces en el pasado, hay más probabilidad de que se vuelva a dar en el futuro, pero no es completamente cierto, absolutamente cierto, es decir, indubitable. A partir de esta distinción, Hume comienza la crítica de esa idea de causalidad, ¿bien? Para mostrar justamente que esa idea no se puede descubrir meramente a través de la razón. Lo primero que establece Hume acerca de la relación causal es que, dado que la mente viene en blanco, digamos, sin contenidos previos, no se va a tratar de una idea innata que se pueda descubrir a través de la razón al estilo cartesiano, ¿bien? Y tampoco se puede descubrir por el análisis racional, es decir, para Hume la relación causal forma parte del grupo del conocimiento de las cuestiones de hecho, ¿sí? Esto significa que se puede descubrir solo en la experiencia, que no podemos establecer en qué consiste la relación entre la causa y el efecto meramente analizando la definición de causa y la definición de efecto. Pero no solamente eso, ¿sí? La relación causal para Hume no forma parte de las cuestiones de hecho porque solo podemos formarnos la idea de causalidad debido a que en el pasado hemos experimentado esa relación, ¿sí? Y además, Hume la incluye dentro de la experiencia en un sentido más fuerte, ¿sí? Dice que estructuramos nuestro mundo mental y natural a partir de la relación causa-efecto y que esa relación es la única que nos permite hacer afirmaciones sobre objetos y eventos futuros o todavía no observados a partir de objetos y eventos presentes y pasados. Es decir, hay un doble sentido en el que la relación causal es propia de la experiencia. Por un lado, forma parte de las cuestiones de hecho y no se puede descubrir solo con el auxilio de la razón, y por otro lado, estructura nuestra experiencia, le da forma a nuestro mundo y nos permite ir de lo observado a lo no observado. Es muy importante, digamos, para la vida humana la relación causal. Ahora bien,
Hume propone investigar cuál es la fuente de esta idea, de qué facultad proviene, si de los sentidos o de la razón. Y lo primero que hace es establecer cuáles son los elementos que constituyen la relación causal. Tenemos por un lado, obviamente, una causa y un efecto que se vinculan, ¿verdad? Tenemos entre ellos además una sucesión temporal, es decir, en general siempre aparece primero la causa y luego el efecto. Aunque, aclara Hume, a veces puede parecer que, o puede suceder incluso que se den de manera simultánea. Pero, y atentos acá porque esto que viene es muy importante, hay dos elementos fundamentales en la relación causal, ¿no? La primera es la conjunción constante. ¿Qué quiere decir esto? Y que después va a tomar mucha relevancia. Conjunción constante significa que siempre que hemos percibido la causa, o mejor dicho, siempre que percibimos la causa, la percibimos junto con el efecto. Aparecen siempre juntos. Constante se refiere a que esto no pasa una sola vez, pasa siempre. Siempre que vemos un objeto o un evento de tipo A, viene luego, o simultáneamente, un evento de tipo B. Una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Muchas veces. Para Hume, la repetición de esta relación entre una causa y un efecto es de los elementos más importantes que tiene la relación causal. Pero hay otro elemento que es fundamental, que es el que se conoce como nexo causal necesario o idea de conexión necesaria, que es básicamente la idea de que si se da la causa, sí o sí, de manera necesaria, sí o sí se tiene que dar el efecto. Y también se puede hacer al revés, ¿no? Estamos frente a un efecto y decimos, si está esto, sí o sí tuvo que haberse dado la causa. Todo tiene una causa, por ejemplo. No hay evento sin causa. Sí o sí hay una relación necesaria entre la causa y el efecto. ¿Bien? Ese nexo causal necesario, esa idea de conexión necesaria, es la que nos lleva a inferir a partir de un evento de un tipo A, un evento de tipo B y decir, bueno, si se dio algo de tipo A, sí o sí, ahora tiene que darse un evento de tipo B. Entonces, dado que ese es el corazoncito, digamos, de la idea de conexión necesaria, Hume se pregunta, ¿de qué fuente proviene? Las dos fuentes clásicas siempre han sido los sentidos y la razón. Es allí donde Hume presenta el famoso ejemplo de las bolas de billar, ¿sí? Para responder justamente a la pregunta de cuál es la fuente que nos provee de la idea de conexión necesaria. Entonces, empecemos por los sentidos. Si la idea de conexión necesaria, que recuerden ustedes, es la idea de que sí o sí, si se da la causa, se tiene que dar el efecto, ¿bien? Esa idea se percibe a través de la vista, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. Si ustedes tienen dos bolas de billar, ¿sí? Y una golpea a la otra, cuando una primera, golpea a la segunda, ¿qué es lo que esperamos que suceda? Esperamos de mínima que la segunda se mueva, ¿bien? Esa sensación, por decirlo de algún modo, esa idea de que si la primera bola golpea a la segunda, sí o sí, la segunda se debe mover, ¿se percibe a través de los sentidos? Ojo, no estoy diciendo la idea del movimiento de la segunda bola o el movimiento de la primera, ¿bien? Sino la idea de que sí o sí la segunda se tiene que mover. ¿Proviene de alguno de los sentidos? No, dice Hume, porque si no tendríamos que tener una impresión. Recuerdan ustedes que Hume ponía como criterio de verdad el principio de copia, de que para que una idea refiera a algo real en el mundo, tenía que tener la impresión correspondiente. Bien, y en este caso esa impresión al menos no viene de los sentidos, de los 5 sentidos. Pasemos a la segunda fuente posible, a la razón.
Si la idea de conexión necesaria, el nexo causal necesario, proviene de la razón, dice Hume, entonces formaría parte de ese grupo de conocimiento de las relaciones de ideas, ¿bien? Y sería un conocimiento a priori y sobre todo pasaría que no puedo imaginarme un evento diferente, en este caso el movimiento de la segunda bola, sin caer en una contradicción o en un absurdo. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense lo siguiente. Si yo les pido ahora que traten de imaginarse un círculo cuadrado, ¿pueden hacerlo? No. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque ese tipo de conocimiento está dentro de las relaciones de ideas, que si uno quiere imaginarse, concebir una cosa, algo diferente de eso, llega a un absurdo o a una contradicción. ¿Sí? No se puede concebir, no se puede imaginar, en este caso, un círculo cuadrado. Pero, si yo les pido que se imaginen, dice Hume, que la primera bola se mueve, toca a la segunda bola y esa segunda bola, en lugar de moverse, se convierte en una flor, por ejemplo. Ustedes pueden decirme que es un absurdo total, pero ¿pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse que en lugar de moverse, desaparece, se convierte en una flor o empieza a volar por el aire? Sí, podemos imaginarnos eso, podemos concebir algo, un efecto diferente del que estábamos esperando. ¿Qué significa eso para Hume? Que esta idea de nexo causal necesario, de que sí o sí se va a dar ese efecto si se dio esa causa, ¿bien? No proviene de la razón. Porque si viniera de la razón, entonces no podríamos imaginarnos un efecto diferente. Entonces, si no viene de los sentidos y no viene de la razón, ¿de dónde viene la idea de conexión necesaria? Porque de hecho la tenemos. Hume no dice que no haya una idea de conexión necesaria. Lo que dice es que obviamente no proviene de la razón. Entonces, ¿cuál es la fuente de esa idea? Y acá toma mucha importancia la conjunción constante, ¿sí? Esto de que siempre aparezcan juntos. ¿Por qué toma mucha importancia? Porque Hume dice que esa conjunción constante, que siempre que aparece, el haber experimentado, digamos, que siempre que aparecía la causa, después aparece el efecto, repetidas veces, muchas veces, lleva a la mente a formarse una disposición o una tendencia a que cuando está frente a un evento u objeto de tipo A, espere que se suceda, que aparezca un objeto o evento de tipo B. ¿Sí? O sea, la mente se forma el hábito, la costumbre de que si se da A, entonces también se va a dar B. Pero este hábito, esta costumbre, es meramente psicológico, ¿sí? Es justamente empírico, podría no haber sido así. O sea, no hay una conexión, una verdadera conexión necesaria en el sentido de que es lógico que si se da A, entonces se tiene que dar B. Bien, por eso dice Hume que la fuente de esta idea de conexión necesaria es en definitiva el hábito o la costumbre, que pone a la mente en la disposición de esperar que o sea, esa disposición cuando se actualiza, cuando se hace efectiva, cuando estamos frente a un evento u objeto de tipo A, entonces, ¿qué vamos a esperar? Un evento o un objeto de tipo B. Y esperamos que sí o sí suceda. ¿Por qué? Porque hemos vivido, hemos experimentado esa conjunción constante muchas veces en el pasado. De modo que el fundamento de esta idea de conexión necesaria es meramente empírico, es meramente psicológico para Hume. Y eso es algo que luego Kant, que es el siguiente filósofo con el que vamos a trabajar, critica fuertemente. ¿Por qué? Porque la ciencia, o sea, la idea de conexión necesaria entre fenómenos forma parte, es uno de los núcleos más fuertes del pensamiento del conocimiento científico, ¿sí? Las leyes de la naturaleza no pueden ser
meramente producto del hábito o la costumbre, de que siempre hemos visto que se daba esa relación. Tiene que haber algún elemento necesario, va a decir Kant. Y a partir de esto, de este problema que tiene Hume para darle un carácter necesario o lógico a la relación causal, es que Kant elabora buena parte de la crítica al empirismo. ¿Bien? Por otro lado, tengan en cuenta que, en cierto modo, si bien la mente para Hume organiza ideas, combina ideas a través de la imaginación, por ejemplo, sigue siendo, en un sentido bastante importante, el sujeto de conocimiento sigue siendo un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque esas primeras marcas que necesita la mente para después formar ideas cada vez más complejas no son elaboradas por el sujeto, sino que provienen del mundo exterior. Son marcas que el mundo hace sobre la mente y en ese sentido el sujeto de conocimiento recibe su objeto, las percepciones, o sea, para Hume el objeto de conocimiento serían las percepciones, las ideas, las impresiones, y recibe esas primeras impresiones pasivamente. Y en ese sentido, el sujeto cognoscente es también, desde el punto de vista empirista, un sujeto pasivo. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que vivió entre los años 1724 y 1804. Y su teoría filosófica en relación al conocimiento se suele denominar idealismo trascendental o criticismo. ¿Criticismo por qué? Porque él plantea una crítica en el sentido de establecer cuáles son los límites de la razón pura, es decir, qué tanto puede conocer por sí sola, sin auxilio de la experiencia, la razón. ¿Bien? Él venía de una escuela racionalista, pero cuando accede, digamos, a las críticas de Hume, sobre todo a la explicación que Hume da de la relación causal, se da cuenta de que el argumento de Hume era, al menos era digno de ser respondido, y que además planteaba serias dificultades para poder fundamentar el conocimiento científico. Para Kant, la ciencia siempre se expresaba o se organizaba a partir de juicios sintéticos a priori. Y les recuerdo que hagan uso del glosario que tienen con el material disponible. Los juicios sintéticos a priori son juicios que por un lado suman información acerca del mundo y por eso son sintéticos, ¿bien? Pero por otra parte, o sea, dicen cosas del mundo, no son meramente definiciones, pero por otra parte son a priori, es decir, son necesarios y son válidos universalmente. O sea, si uno se atenía a la explicación que Hume daba de la relación causal, era algo, un efecto psicológico, ¿sí? Un producto psicológico, y carecía, si bien decía algo acerca del mundo, carecía de la necesidad y la universalidad que tenía que tener el conocimiento científico. Entonces, Kant plantea que la idea de causalidad, la noción, mejor dicho, de causalidad, no puede extraerse de la experiencia. No es solamente la generalización empírica de casos particulares que repetidamente experimenté en el pasado. ¿Bien? Y por otra parte, Kant también se da cuenta de que tanto Descartes como Hume estaban comprometidos con una forma de realismo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto de conocimiento, que en el caso de Descartes eran las ideas innatas y en el caso de Hume son las percepciones, ya estaba conformado y el sujeto tenía que acomodarse a ese objeto. Y para Kant, este realismo puede llevar finalmente una forma de escepticismo, es decir, puede poner en duda que nuestras representaciones, nuestras ideas, se refieran finalmente a algo que verdaderamente existe en el mundo. Entonces, Kant, que probablemente sea el filósofo más importante de la historia, se da cuenta de que es necesario un cambio de perspectiva, que es lo que se conoce como la revolución copernicana de Kant.
Ustedes saben que del mismo modo que Copérnico se dio cuenta de que aunque parezca que el Sol se mueve a través de la Tierra desde el este hacia el oeste, no significa que la Tierra permanezca fija y el Sol se mueva alrededor de ella, sino que uno podría explicar mejor muchos fenómenos celestes si tomara la posición opuesta y dijera que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Es decir, era preciso cambiar de perspectiva, de punto de vista, y considerar si acaso los fenómenos astronómicos no eran mejor explicados a partir de una teoría heliocéntrica en lugar de geocéntrica. De manera análoga, Kant propone que en lugar de pensar que es el sujeto quien debe acomodarse al objeto, como sucedía en el caso de Descartes y de Hume, debería ser el objeto el que se acomode, el que se amolde a las condiciones impuestas por el sujeto. Es decir, para que el objeto sea efectivamente un objeto de experiencia, de conocimiento, debe someterse a las condiciones del sujeto. ¿Bien? Y en ese sentido, el sujeto de conocimiento para Kant es activo porque construye, da forma al objeto. Para llevar adelante esto, Kant se pregunta si es posible conocer algo de los objetos de manera a priori, esto es, antes de tener experiencia de ellos. Por eso se trata de una crítica de la razón. ¿Hasta dónde puede la razón decir algo de los objetos de conocimiento, no es cierto?, sin apelar a la experiencia? Y esto significa al mismo tiempo indagar acerca de cuáles son esas condiciones que impone el sujeto a los objetos para poder ser conocidos, experimentados, es decir, para que tengan sentido para nosotros. Así, según Kant, en el orden temporal, ningún conocimiento es anterior a la experiencia, ¿sí? El conocimiento comienza, cronológicamente hablando, digamos, en la experiencia. Pero esto no significa que todo provenga de la experiencia, como decía Hume. ¿Bien? Para Kant, la parte fundamental del conocimiento proviene de la razón, proviene del sujeto. Y acerca de eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí es que el sujeto protagonista de la crítica de la razón pura, que es el libro donde Kant expone su teoría, no es ningún sujeto empírico, ningún yo particular, concreto, histórico, sino el sujeto trascendental, ¿sí? Trascendental significa en este contexto que es condición de posibilidad, dice Kant, es decir, es el sujeto que condiciona la aparición, la formación del objeto de conocimiento, ¿bien? Que impone condiciones. Es una estructura cognitiva que es formal, es decir, es pura forma, no tiene ningún contenido, no tiene ideas innatas, como pasaba con la mente o el alma en el caso de Descartes. Es una estructura lógica a priori, es decir, independiente de la experiencia, ¿sí? Paralela a la experiencia, no depende de la experiencia, es universal y es necesaria. ¿Bien? Y cada uno de nosotros, como sujetos empíricos que somos, participamos, ¿sí? Tenemos dentro de nuestra estructura, además de la estructura psicológica de nuestros estados mentales, tenemos esta estructura lógica, la del sujeto trascendental, que está compuesta de dos bloques fundamentales. Por un lado, las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, que es la columna que ustedes tienen a la izquierda en el cuadro, y por otra parte, el entendimiento, ¿sí? Los conceptos puros del entendimiento, que son las categorías, que es la columna que tienen a la derecha. Veamos cómo funciona este esquema. Por un lado, esta estructura necesita, para empezar a trabajar, recibir el material sensible, ¿sí? Necesita datos de la experiencia, no se puede dar su propio material. Ese material sensible viene
de aquello que queda por fuera de la estructura, que después vamos a ver por qué, es un caos en el sentido de que es desordenado, de que no puede tener orden porque el orden lo va a poner después el sujeto. ¿Qué es lo que hace esta estructura del sujeto trascendental con ese material sensible que proviene de afuera de la estructura, digamos? Primero lo acomoda, si ustedes quieren, a través de las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, ¿sí? La sensibilidad es la capacidad de recibir representaciones. Kant nos dice que el espacio y el tiempo posibilitan que los objetos se nos hagan presentes, que podamos percibirlos. En ese sentido, son a priori, son independientes de la experiencia, anteriores en el sentido no temporal, no necesariamente temporal, sino porque hacen posible la experiencia. Bien, tiempo y espacio para Kant no son sensaciones, no son cosas. ¿Se entiende? Estas formas puras de la sensibilidad, del espacio y el tiempo, ubican justamente de manera espaciotemporal ese material sensible que proviene, pongamos entre comillas, del exterior. Ahora bien, todavía eso no es un objeto para nosotros, aunque esté ordenado espacio-temporalmente, porque todavía es una multiplicidad, dice Kant. Son muchos datos sensibles que tienen que ser unificados, que tienen que tener una unidad. Esa unidad se va a dar con la segunda parte, el segundo bloque de la estructura, bien, el que ustedes tienen a la derecha, que es el entendimiento. El entendimiento es la capacidad de pensar, dice Kant, de unificar bajo un concepto lo que es la diversidad, la multiplicidad de los datos sensibles que venían recién ordenados en las formas puras de la sensibilidad. Estos conceptos puros del entendimiento, o sea, lo que conforma, digamos, el entendimiento, son las categorías. Y esas categorías Kant las deduce de las formas del juicio que había a su vez presentado Aristóteles, y no son otra cosa que los diferentes modos en los que enlazamos, en los que unimos nuestros juicios. Las categorías son también a priori, también universales, es decir, son necesarias y son válidas para todos los objetos de la experiencia, y son unificadoras, son las categorías son los conceptos más generales con los cuales nos referimos al mundo. La categoría de sustancia en general, ¿sí? No esta sustancia en particular. La categoría de causalidad, por ejemplo. Bien. El número de categorías es 12 y están agrupadas en 4 grupos: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que yo quiero que se entienda en este momento es que ese material sensible que ustedes tienen arriba del cuadro es ordenado tanto espacial y temporalmente por una parte y unificado en categorías generales por la otra, y ese ordenamiento da lugar al fenómeno. ¿Bien? El fenómeno es el objeto de la experiencia, el objeto del conocimiento, y se opone a el noumeno, que para Kant lo llama la cosa en sí misma, una X, y vendría a ser el mundo, los datos sensibles, independientemente del modo en que procesamos esos datos, ¿sí? Ese noumeno queda por fuera de nuestra experiencia, no lo podemos conocer, porque para Kant conocer solamente se da cuando hay experiencia, ¿bien? Pero la experiencia involucra todo, digamos, toda esta estructura y el material sensible. De modo que al noumeno lo podemos pensar, ¿sí? Podemos pensar en el noumeno, que incluye, por ejemplo, además del material sensible bruto, si ustedes quieren, incluye la libertad, la idea de Dios, la idea de alma inmortal, el mundo como una totalidad absoluta, ¿sí? Lo podemos pensar siempre y cuando, dice Kant, respetemos los principios lógicos, es decir, no intentemos pensar contradicciones, pero no lo podemos conocer. Y en ese sentido, el pensar es mucho más amplio
que el conocer. El conocimiento científico se tiene que limitar solo a aquello de lo que podemos tener experiencia. Y de manera más general podemos decir entonces que tenemos conocimiento de los fenómenos cuando se aplica esta estructura trascendental al material sensible. Veamos ahora algunas particularidades de lo que sería el entendimiento, los conceptos puros del entendimiento o categorías. Dijimos hace un momento que las categorías son las formas en que enlazamos nuestras representaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, la silla es azul, estoy uniendo dos representaciones, silla, que sería el sujeto, y azul, que es el predicado. Kant se pregunta cuál es la unidad, ¿no? El vínculo a partir del cual vinculamos justamente ese sujeto con ese predicado. Es decir, ¿desde qué punto de vista formulamos el juicio la silla es azul? ¿Bien? En este caso, cuando decimos la silla es azul, estamos diciendo que hay una relación entre una cosa, la silla, y un accidente, que es azul. ¿Por qué accidente? Porque podría haber sido blanca. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de todo esto en este momento? Dos cosas fundamentales. La primera, que las categorías, que son las que ustedes tienen en la segunda columna de este cuadro, no pueden ponerse en funcionamiento hasta tanto no reciban las intuiciones, es decir, el material sensible ordenado espacio-temporalmente. Y al mismo tiempo, esas intuiciones no significarían nada para nosotros si no estuvieran ordenadas por esas categorías. De ahí que Kant nos diga que los pensamientos, es decir, los conceptos sin intuición son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. La segunda cosa importante es que las categorías, junto con las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, constituyen las condiciones que el sujeto trascendental impone al material sensible para que sea un objeto para nosotros, un fenómeno. Y en ese sentido, el sujeto de conocimiento es fundamentalmente activo, a diferencia de lo que sucedía con los filósofos anteriores, donde el sujeto tenía que acomodarse a las características del objeto. La pregunta ahora es, ¿de qué modo, a su vez, se constituye ese sujeto de conocimiento? Y ese será el tema de la segunda parte de esta presentación.